Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Es un libro muy interesante para conocer las leyes a partir de la Guerra de Independencia de México. Lo estamos leyendo completo y hoy vamos a empezar el capítulo número 1, la lucha de independencia, los primeros pasos. Espero que les guste. Capítulo 1. La lucha de independencia, los primeros pasos. El presente trabajo inicia con el primer acontecimiento ocurrido en la Nueva España que planteó de manera implícita la idea de la emancipación. Es importante conocer el contexto en el que surgió esta primera manifestación de independencia en los inicios del siglo XIX. A partir de la invasión francesa a España, en junio de 1808, las colonias hispánicas se plantearon una pregunta obligada: ¿a quién debían obediencia? El rey Carlos IV había sido sometido y aprendido. Su hijo Fernando VII había sufrido la misma suerte, por lo que ante la falta de un rey español, la inquietud de las colonias era lógica. En medio de la confusión se abría una oportunidad de cambio. Concretamente nos ocuparemos de Nueva España, en donde debemos señalar que para ese año de 1808, la fuerza que habían alcanzado los criollos al incorporarse en algunos órganos de gobierno era ya un factor determinante para encontrar la respuesta a la pregunta planteada en el párrafo anterior. Los órganos de gobierno que funcionaban en Nueva España eran el virrey, representante del rey español, y la Real Audiencia, integrada por españoles política y económicamente poderosos, cuya función consistía en asesorar al virrey. Existía también el municipio, cuyo órgano de gobierno era el ayuntamiento. El primer municipio continental fue establecido por Hernán Cortés en 1519, en la Villa Rica de la Veracruz. Precisamente fue el Ayuntamiento de la Ciudad de México la primera institución que reaccionó ante la caótica situación que enfrentaban las colonias. En ese momento el ayuntamiento tenía una característica especial que fue determinante para que desde ahí se plantearan las primeras ideas de emancipación. Esa característica era que estaba integrado por criollos, clase que había venido luchando por tener acceso a puestos de poder ocupados exclusivamente por españoles peninsulares. Apuntadas estas circunstancias, es fácil entender la gran oportunidad de cambio que se abría para la colonia de Nueva España ante los inusitados acontecimientos de la metrópoli. En el punto siguiente se hará referencia a las acciones del ayuntamiento, a sus integrantes y a la razón por la que debemos considerar y tener presente que este será el primer antecedente que muestra la idea de independencia. Acta del Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1808. El Acta del Ayuntamiento de la Ciudad de México de 1808 constituye el primer antecedente en la historia mexicana que propone veladamente la independencia de la metrópoli. El grupo político del Ayuntamiento de la Ciudad de México manifestó su postura ante los sucesos por los que atravesaba España. Para ese momento existía una gran inquietud en Nueva España, debido a que ya se habían producido expresiones por parte de algunos criollos que tenían aspiraciones políticas y que veían cercano el día para levantarse en lucha. El ayuntamiento era un foro propicio para hacerse oír y detonar el inicio del movimiento liberador. Los miembros del ayuntamiento que encabezaron este capítulo de la historia fueron el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el regidor Juan Francisco Azcárate y Ledesma y el fraile de origen peruano Melchor de Talamantes, que pese a no formar parte del ayuntamiento, colaboró con las ideas que sustentarían el acta. La invasión francesa a la metrópoli había provocado un grave problema. El rey Carlos IV decidió abdicar a la corona para entronizar a su hijo, Fernando VII. Al conocer esta decisión, el emperador Napoleón Bonaparte obligó a Fernando VII a devolverle la corona a su padre, quien finalmente tuvo que cederla a Napoleón. Una vez con el trono, el emperador decidió dejar el reino de España en manos de su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, por su supuesta afición al alcohol. La idea esencial que expresaron los criollos en el acta del ayuntamiento se concentró en el ejercicio de la soberanía, lamentando la situación de invasión por la que atravesaba España, y en tanto ésta se encontrara bajo la dominación francesa, y hasta que fuera capaz de recuperar su libertad, proponían que la soberanía debía depositarse en el pueblo,
en ausencia y en nombre del rey preso. Es decir, declaraban nula e insubsistente la abdicación involuntaria y violenta del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII a favor del emperador de los franceses, quien designó a otra dinastía para que gobernara, por ser esta contraria a la voluntad de la nación que había llamado a la familia de los Borbones para su gobierno. Francisco Primo de Verdad y Ramos señaló que los ayuntamientos eran los órganos más cercanos y representativos del pueblo, pues fueron las primeras autoridades en Nueva España antes incluso que el virreinato y la Real Audiencia. En resumen, el argumento sustentado en el acta era que la soberanía que se le había permitido ejercer al rey Carlos IV únicamente se la podía quitar el pueblo. No era posible que ésta se traspasara, arrebatara o prestara, ya que solo el pueblo podía quitarla y depositarla. Así las cosas, y ante el aprisionamiento en que se encontraban tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII, la soberanía no podía quedarse en el aire o permanecer cautiva. Tenía forzosamente que recaer en alguien, y dónde mejor que en el órgano más representativo del pueblo, el ayuntamiento. Por otra parte, debemos descartar que los integrantes del ayuntamiento fueron muy cautelosos en la redacción del acta. Por ello, enfatizaban la penosa situación en la que se encontraba la metrópoli. También hacían referencia a la grandeza de España y a todo lo que ésta les había enseñado. Aclaraban que en cuanto los españoles se liberaran de la invasión, las cosas regresarían a su estado natural, es decir, que retornaría otra vez el ejercicio de la soberanía al rey de España. Es necesario aclarar que en ningún momento mencionaron expresa y abiertamente la idea de independencia. Son dos los argumentos centrales del acta de ayuntamiento. Primero, las reales abdicaciones o renuncias eran nulas porque fueron arrancadas por la fuerza. Segundo, la soberanía radicaba en todo el reino y en particular en los cuerpos que llevaban la voz pública, quienes la conservarían y devolverían al legítimo sucesor una vez liberados de la invasión. La importancia de este documento estriba en que fue el primer antecedente de la lucha por la emancipación política registrado de manera escrita, pacífica y con un argumento político y jurídicamente sólido y razonable, el ejercicio de la soberanía. Ante este pronunciamiento, los miembros de la Real Audiencia y el virrey José de Utirrigaray y Aróstegui tuvieron que fijar su postura, debido a que ambos órganos de poder se verían afectados en caso de hacerse realidad lo que planteaban los criollos del ayuntamiento. La Real Audiencia rechazó la propuesta sabedora de la verdadera intención de independencia que llevaba consigo. Los miembros de este órgano tomaron la decisión de guardar callada obediencia al rey prisionero. Consideraban que las cosas debían continuar manejándose como hasta ese momento, con las funciones y representaciones vigentes del virrey y la Real Audiencia. En cuanto a la postura del virrey Iturrigaray, fue apoyar a los miembros del ayuntamiento, dado que nadie le podía asegurar que José Bonaparte no decidiría enviar un representante francés para destituirlo. Además, y tal vez la razón más importante, pesaba la circunstancia de que había abusado de su puesto como virrey y enfrentaba una investigación por su actuación, por lo que no dudó en adherirse al acta del ayuntamiento como una forma de liberarse de ese proceso y evitar que concluyera la acusación que se le había iniciado en la metrópoli. El movimiento de los criollos no tuvo éxito en el sentido de haber logrado su propuesta. Eso era algo que no podían permitir ni los españoles que se encontraban en esta colonia, ni los hacendados, ni el alto clero, pues todos ellos temían que las ideas emancipadoras levantaran al pueblo verdadero y no solo a la gente que se suponía representaban los criollos letrados del ayuntamiento. Por lo anterior, la Real Audiencia organizó un grupo de conspiradores encabezado por Gabriel de Yermo, acaudalado hacendado español, para detener al virrey y a los líderes del ayuntamiento y así acabar con las ideas de insurrección. La conspiración de Gabriel de Yermo funcionó. El virrey fue enviado en calidad de prisionero a España y los criollos Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcarate fueron igualmente aprehendidos. La Real Audiencia recobró el mando y se nombró a un nuevo virrey, Pedro de Garibay. De esta manera, el primer intento de independencia no había conseguido su objetivo hasta ese momento. Los españoles pensaron que con esto terminaría cualquier intento de levantamiento, pero no fue así.
La situación política y social en realidad resultaba cada vez más difícil y cada día había más personas del pueblo en general que alimentaban la idea de independencia. Además, la forma violenta en que habían actuado los miembros de la Real Audiencia con los firmantes e integrantes del ayuntamiento provocó una reacción contraria. Es importante señalar que las ideas plasmadas en el acta del ayuntamiento de 1808 sirvieron para abrir el camino de la independencia, no solo en Nueva España, sino también en el resto de las colonias españolas en América. Los levantamientos que siguieron al del ayuntamiento fueron también encabezados por criollos, pero paulatinamente se fue sumando la gran masa de la población oprimida hasta constituir una verdadera insurrección. Por lo anterior, el camino de la lucha de independencia tuvo que tomar otro rumbo, otro medio para conseguirla. Así surgió un segundo intento en 1809, conocido como la Conjura de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Una conjura que también se vio frustrada por los españoles al ser descubierta y sus miembros, dirigidos por José María García Obeso, fueron procesados por conspirar contra el Reino de España. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano, para entender los inicios de la independencia de México y las leyes y los instrumentos jurídicos que se generaron a partir de ella. Esta fue la primera parte del capítulo número 1. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas la siguiente lectura, que será del capítulo número 1 y el tema Conspiración de 1810.